Bien, como podemos ver, no regula de forma pareja, sino que comienza a oscilar. Así que ahora necesitamos ver un poco más de qué puede ser esto. Bien, como vimos falla, así que vamos a tener que revisar un poco más para ver de qué es esto. Bien, elementos que podemos revisar que puedan estar haciendo que falle la regulación de las revoluciones en el ralentí. Empecemos con lo más básico. En general, siempre las fallas se las acusan al motor paso a paso, que es este pequeño motor que tenemos acá. Luego tenemos el sensor de la mariposa del acelerador, que es este sensor que tenemos acá abajo. Otras cosas que podemos tener es alguna chupada de aire, es decir, que haya alguna manguera que conecte con el múltiple de admisión y tenga alguna rajadura o algún corte. Como podemos ver acá, esta manguera tiene un corte ahí, así que posiblemente sea que esté chupando aire, por lo que vamos a necesitar es reemplazar ese pedacito de manguera, ya que puede estar metiendo aire en el sistema que no sea a través de la mariposa del acelerador, que se encuentra acá, comandada por este elemento, que es el encargado de, al apretar el acelerador, que se mueva y se abra la mariposa que se encuentra adentro, y entonces esté chupando aire por ahí y acelere al motor. Otro sensor que tenemos para revisar acá en este vehículo es el sensor de presión y temperatura del aire, que lo vamos a encontrar justo debajo del tubo de admisión. Por lo tanto, si lo queremos revisar, vamos a tener que sacar el tubo. Para sacar el tubo tenemos que aflojar el bulón este que tenemos acá adelante. Necesitamos aflojar la abrazadera y en todo caso sacar la goma hacia afuera y aflojar esta abrazadera, también sacarla hacia afuera y aflojar este bulón. Sacamos estos dos bulones que son de 10 milímetros cada uno y nos quedamos con el tubo afuera y tenemos un acceso seguro a lo que es el sensor. En mi caso particular, el sensor ya lo había revisado en algún momento, así que no lo voy a estar probando en este momento, igual lo podría testear. El actuador, el paso a paso es un actuador, no es un sensor. El paso a paso, que en general se suele dar como una falla normal para este tipo de problemas, yo lo revisé y les voy a mostrar cómo revisarlo el paso a paso para que no tengan que hacer ninguna locura. Y daba las lecturas adecuadas, así que puedo descartar que el paso a paso sea el problema. Entonces, el problema que podemos llegar a tener es con el sensor que tenemos acá atrás, que se llama sensor de TPS o sensor de posición de la mariposa del acelerador. Lo que hace este sensor es, por medio de un potenciómetro, es decir, de una resistencia, cuando nosotros vamos moviendo lo que es el acelerador, es decir, la mariposa, el sensor va registrando ese movimiento y le va indicando a la computadora cuánto es el porcentaje de apertura que tiene nuestro acelerador. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es revisar que dé valores de resistencia y que al apretar el acelerador, es decir, mover el eje, esos valores cambian. Si esos valores son fijos, o esos valores son cero, o esos valores son muy elevados, es posible que tengamos un problema en el TPS. Así que ahora lo primero que vamos a hacer es, le voy a mostrar cómo sacar el paso a paso y cómo revisarlo para saber que está en buenas condiciones. Ahora, para sacar el paso a paso y proceder a revisarlo, debido a que en este motor es complicado colocar el tester y tomar los valores de medición, lo que nosotros necesitamos hacer es retirar los dos tornillos que tenemos. Acá tenemos uno y acá tenemos otro tornillo.
Bien, lo que vamos a hacer entonces es, para todo esto necesitamos tener el auto fuera del contacto, por favor. Siempre el auto apagado, y de ser posible también es bueno desconectar la batería. ¿Por qué razón? Porque en estos autos el electro suele arrancar por temperatura y también es posible que falle, y más si tenemos el auto caliente, puede arrancar solo y podemos tener un accidente. Así que de preferencia siempre el auto apagado y si es posible también la batería desconectada. Con desconectar el borde negativo de la batería debería ser suficiente. Entonces ahí sacamos un tornillo y ahora vamos a remover el otro, que es un poco más complejo, ya que está la manguera que va a la ayuda pedal del freno. Bien, ahora terminamos de aflojar el paso a paso y lo que vamos a hacer es retirarlo del cuerpo de la mariposa. Vamos a sacar la traba que tiene y desconectar el pin. Bien, acá afuera ya retiramos lo que es el motor de paso a paso. Como vemos está bastante sucio lo que es la cabeza. Para limpiarlo con un poquito de alcohol isopropílico sería lo ideal. Se cayó el tornillo, no hay problema, lo saco. Con un poquito de alcohol isopropílico está bien, si no con un trapito con apenitas una cantidad de nafta podemos sacar las grasas, y si no restregándolo bastante con una servilleta sin ningún tipo de elemento lo podemos sacar igual. Bien, lo que tenemos que hacer ahora para testear si este elemento está funcionando correctamente es venir acá, vemos que tiene 4 terminales y lo que vamos a estar haciendo va a ser testear los terminales y comprobar si las resistencias que mueven a este motorcito se encuentran en buen estado. Con eso vamos a saber si el paso a paso funciona o no. Bien, ya trajimos el paso a paso a lo que es la mesa de trabajo. Lo que vamos a estar usando va a ser un tester, que no es necesario que sea tan específico para automotores como lo es este, sino que con cualquier tester que les permita ver valores de resistencia de hasta 200 ohm no van a tener ningún problema en poder utilizarlo. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo la medición? Bien, lo que vamos a necesitar medir son las dos bobinas que se encuentran dentro de nuestro motor paso a paso. ¿Dónde están esas bobinas? Bien, si vemos los pines que tienen, vemos que ahí arriba tiene una traba, que esta es donde engancha la traba del pin la traba de los pines que se conectan al motor paso a paso. Entonces, ahí adentro vamos a tener lo que son 4 pines. Bien, entonces ahora, para llevar a cabo la medición, lo que vamos a estar haciendo es de los pines 1 al 4, es decir, 1, 2, 3, 4, vamos a tomar la resistencia que hay entre el pin 1 y el pin 4 y entre el pin 2 y el pin 3. Lo que nosotros necesitamos esperar para saber que este motor paso a paso funciona de la forma correcta son valores de resistencia del orden de los 45 a 65 ohms. Así que vamos a dejar la cámara por acá. Vamos a hacer contacto con esos dos pines. Ahí estamos haciendo contacto. Y tenemos una lectura de 47,5, 47,6 ohms. Como dijimos, tiene que estar entre 45 y 65. Así que esta bobina de las dos que tiene el equipo funcionan correctamente. Ahora medimos los pines 2 y 3. Medimos los valores de los pines 2 y 3 y vemos que está en el orden de los 47,6, 47,5, 47,5 ohms de resistencia. Por lo tanto, también podemos decir que está funcionando correctamente, ya que está entre los 45 y 65 ohms. Entonces, en definitiva, el motorcito paso a paso que tenemos acá, sabemos que no es el problema del sistema y que tenemos que buscar entonces el problema real por otro lugar. ¿Cómo vamos a instalar nuevamente este paso a paso? Vamos a lubricar este sello de goma que tiene acá, este pequeño O-ring. Lo vamos a lubricar con un poquito de aceite de motor. Lo vamos a colocar nuevamente en su posición.
en lo que es el múltiple de admisión del motor. Lo vamos a ajustar de los dos extremos, tratando de ajustarlo de forma pareja. Y listo. Conectamos la ficha y ya quedaría de nuevo conectado en su lugar. Así que lo que vamos a tener que hacer ahora va a ser tomar el sensor de mariposa del acelerador o TPS y llevar a cabo la misma prueba con otros valores de resistencia, por supuesto, y verificar cuál es el estado del mismo. Lo que vamos a estar haciendo ahora para sacar el sensor TPS, que es este que está apuntando la luz, va a ser retirar este tornillo que se encuentra acá arriba y un tornillo que se encuentra ahí abajo. Entonces, como recomendación con este sensor, ahí sí es primero desconectarlo porque es más sencillo. Para eso necesitamos sacar esto, presionar en la traba que tiene y retirarlo hacia afuera, el conector. Bien, ahora una vez que desconectamos el sensor, podemos llevar a cabo las pruebas de resistencia con el sensor colocado, así no lo tenemos que sacar. Y otra cosa muy importante es que el sensor funciona con un potenciómetro. Y ese potenciómetro, de la misma forma que actúa la mariposa del acelerador de nuestro vehículo, con medio de estos resortes que hacen que vuelva y se cierre la mariposa, el potenciómetro muchas veces también tiene unos resortes o unas cuerdas dentro que hacen que vuelva. Entonces, si sacamos el sensor sin cuidado, puede volver muy rápido a la posición inicial que tiene y terminar rompiendo el mecanismo interno, que es un error muy común que le suele pasar a muchísima gente y en realidad el sensor funcionaba bien, lo sacaron para probarlo y lo rompieron en el camino. Entonces lo que vamos a poder hacer ahora va a ser tomar los valores de resistencia con los mismos pines que tenemos acá, que van a ser 3, y vamos a poder evaluar la condición del TPS sin sacarlo. Bien, para eso vamos a traer el tester, va a ser nuestro tester, que lo vamos a colocar en una escala de hasta 2000 ohms, ya que hay valores del TPS que van a estar alrededor de ese valor, de ese número. Lo que vamos a estar haciendo va a ser medir la resistencia que hay entre los pines. ¿Cómo funciona esto? Tenemos 3 pines nosotros, hay uno que va a ser el que va a emitir la señal a la computadora y hay otros 2 pines que uno va a ser alimentado por el negativo de la batería y el otro va a ser alimentado por los 5 volts que le van a llegar desde el sistema, que va a ser la señal de entrada. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es ver la resistencia que hay entre el pin negativo y el pin positivo, es decir, entre la señal de entrada y el negativo, es decir, la masa del vehículo, y luego necesitamos hacer los valores de medición entre lo que es el negativo de la batería y los valores que va a estar dando de resistencia la salida del TPS. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que observar? Que los valores de positivo y negativo y la resistencia que dan ahí tienen que ser siempre la misma. Ese valor no puede cambiar, no puede ser alterado por ninguna razón. Ahora, los valores que vamos a tener nosotros de la señal de salida respecto a lo que es el negativo de la batería tiene que ser distinto, porque lo que vamos a hacer nosotros mientras en realidad movemos el acelerador, que es la mariposa de la admisión, va a ser modificar el valor ese que tenemos nosotros de resistencia. Entonces, 2 tienen que medir siempre en cualquier condición del acelerador el mismo valor y una de las salidas tiene que emitir una diferencia en la resistencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, vamos a colocar nuestro tester entre 2 de los bornes y vamos a ver los valores que tenemos de resistencia. Bien, ahí podemos ver los valores que vamos a tener en pantalla de resistencia, así que lo que vamos a hacer va a ser medir los primeros 2 puntos de la resistencia del sensor TPS.
Vamos a medir el que está más cerca del parallama y el del medio, y vemos que tenemos una resistencia muy baja. Y ahora medimos el del medio y el del otro extremo, y vemos que tenemos un valor de resistencia demasiado elevado. Por eso nos marca un 1 en pantalla. Ahora medimos los de las puntas. Y vemos que seguimos teniendo un valor muy elevado. Así que lo que vamos a hacer va a ser probar cambiándole a la escala hasta 20.000 ohms o 20K. Vamos a tomar de nuevo el primer valor que medimos. Tenemos casi 1260 ohms. Y después en el otro no tenemos absolutamente ningún valor de resistencia. Por lo tanto tenemos algún problema en el pin de salida, es decir, el valor que le va a entregar a la computadora. Bien, ahora para comprobar que los pines con la resistencia original están funcionando bien, yo giraría el acelerador como lo estoy girando en este momento, y como vemos, eso nos indica que la resistencia no está variando y es de alrededor de 1250 ohms. Se escucha como voy soltando el acelerador y sin embargo no cambia esa resistencia. Entonces esa resistencia está funcionando correcto. Ahora el problema que estamos teniendo es que no tenemos ningún valor de resistencia de salida. Para no romperlo es aflojarlos, sacarlos y hacer un poquito de fuerza hacia adentro del sensor. Girarlo un poquito, que es lo que el sensor nos va a pedir entre comillas para poder retirarlo, y recién ahí extraerlo hacia afuera. Para colocarlo va a ser exactamente lo mismo. Es decir, vamos a tener que ponerlo, girarlo un poquito, colocar los tornillos y ahí volver a armar el sistema. Así que ahora vamos a sacar el sensor. Va a ser tomar el sensor nuevo. Yo en mi caso compré un Helux, que tenemos ahí el código con los distintos modelos de aplicación. Vamos a sacarlo de la bolsita. Aquí tenemos lo que es nuestro sensor nuevo. Y vamos a tomar los valores de resistencia que habíamos visto con anterioridad. Lo que estamos buscando nosotros es un valor de resistencia entre los 960 y los 1440 ohms. En este caso nos está dando un valor muy elevado, son 1930 ohms entre esos dos pines. Y ahora entre los pines correctos vemos que tenemos un valor de resistencia de los 1200 ohms. Por lo tanto podemos asegurar que entre esos dos pines está correcto el valor de resistencia, ya que tiene que estar entre 960 y 1440. Ahora, en la otra mariposa, en el otro sensor de mariposa que teníamos, cuando nosotros hacíamos esta medición, nos marcaba que la resistencia era muy grande. Es decir, que el circuito estaba roto y ni siquiera podía estar pasando un valor. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer, como que tenemos una resistencia de alrededor de 2000 ohms, vamos a tomar un destornillador o una pinza o cualquier otro elemento que podamos poner en el conector, donde en la parte plástica interna del TPS. Vemos que a medida que yo giro tenemos valores distintos de resistencia. Estamos en 800 ohms y yo giro un poquito y nos vamos de escala. Y ya estamos en 1500 ohms, vuelvo a soltar, nos vamos a 800 ohms, con lo cual funciona correctamente. En el equipo anterior, a diferencia de este, lo que teníamos era que ni siquiera estábamos tomando valores de resistencia. Es decir, que el circuito en su parte interna estaba cortado y no estaba entregando ningún valor.
Esa es una de las razones por la cual puede estar fallando lo que es las regulaciones de ralentí, ya que la computadora envía una señal para saber en qué posición está el acelerador y no recibe ninguna información de vuelta. Entonces puede confundir si el acelerador está oprimido o no está oprimido. En caso de que falle y nosotros desconectemos el sensor, supongamos que tuvimos la falla, entonces nosotros dijimos, bueno, no puedo apagar el sensor ahora, pero yo quiero poder seguir usando mi auto. ¿Lo dejo conectado o lo desconecto? Vos lo podés desconectar en el caso de las unidades de control, uno ABB y uno ABP, que son de Volkswagen. En general vienen desde el Golf, todos los motores 1.6 y 1.8 del conocido Volkswagen Audi, que de Audi no tiene nada, nada más el diseño original. Son todos fabricación Volkswagen, la mayoría son fabricación Volkswagen Brasil. Lo que vamos a estar haciendo va a ser desconectar el sensor de la mariposa, y la SU, o sea la unidad de control del motor, tiene dentro la capacidad de guardar dos valores, que son los que les dieron en algún momento durante la calibración del equipo, para la señal con el ralentí, es decir, regulando, y la señal con el acelerador a fondo. Así que automáticamente cuando vos lo desconectás, la SU dice, bueno, perdí total comunicación con el sensor, tomo estos valores prefijados de fábrica y los sigo usando. Se puede usar como un elemento temporal, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque nunca el motor sabe cuánto aire está ingresando. Siempre tiene que tomar otros valores que hay en el sistema y hacer un cálculo estimado. Pero lo mejor es siempre tener el sensor funcionando correctamente. En caso de que tengamos una falla, lo podemos desconectar y seguir usando sin ningún problema. Todo esto es el sensor TPS. Así que lo que vamos a estar haciendo ahora es cambiar este sensor y vamos a estar instalando nuevamente. Y bueno, ahora lo vamos a probar. Contacto. Y arrancamos. ¿Cuánto está en 1000? Sí, un poquito menos está de... No, está ahí en 1000. Sí, sí. Pero bueno, ahí es que regula parejito, no es que sube ni baja las vueltas. ¿Contento? ¡Qué desastre! Va bajando la... 289.989. Vean. Sí, ahí se nota, ves que la temperatura empezó a subir. Que a medida que se va calentando va bajando el ritmo de la aceleración, así que ahora parece que está funcionando correctamente. Ahora debe estar abajo de 1000. Sí, sí, ahora sí ya está. Se nota que está ahí abajo de 1000, ya se ve la raya blanca. Una vez que se estabilizó. Y después debería regular cerca de las 800, 850 revoluciones por minuto. Está regulando cuando está el aire prendido. Sí. Bueno, me voy a terminar de hacer el... Yo voy a esperar que caliente y prenda el electro. Las revoluciones no oscilan, está lo mismo. El sonido ese que tenemos, que se escucha como un... es porque hay un rodamiento de los que está girando que está en mal estado. Llegó y vamos a probar de acelerarlo. Aceleramos un poquito a 2000 vueltas. Antes, yo no lo mostré en el video, lo debería haber mostrado, pero cuando vos querías acelerarlo a un número de revoluciones y mantenerlo en ese nivel, como yo por ejemplo ahora estoy en 2000 vueltas, era imposible, no se mantenía. Vos lo acelerabas a 2000 vueltas y se caía a 1000, y después volvía a acelerar lentamente a 2000 y volvía a caer, y volvía a acelerar a 2000 y volvía a caer. Era imposible. Otra cosa para notar, en ruta, o mejor dicho en autopista, al circular alrededor de las 2200, 2400 revoluciones por minuto, el auto hacía unos pequeños tironeos y la verdad era muy molesto. Más en ciudad, imagínense que si en ciudad uno hace los cambios entre 2000 y
2200 vueltas, 2400, era el punto justo donde tironeaba. Por su parte estaba genial, ¿no? Porque el auto te tironeaba y te decía, che, dame un cambio, dame un cambio. Pero no, hablando en serio, era muy molesto para manejarlo, pero vemos que ahora yo lo acelero un poco y el acelerador responde y las revoluciones no caen. Y vemos que cuando soltamos el acelerador vuelve ahí, a las 800 revoluciones como si fuera de fábrica. Así que si tienen un problema que es muy común, pero recontra común en los Volkswagen Polo de los motores, con los motores de inyección, y también en otro montón de líneas como los Volkswagen Gol y demás, revisen por favor lo que es el sensor TPS. Si lo desconectan porque realmente no pueden comprar el sensor en ese momento, o no pueden cambiarlo, o no pueden testearlo y creen que el problema es, y se soluciona un poco pero igual siguen teniendo esos problemas de tironeos y más, significa que igual lo tienen que cambiar el sensor, porque lo que hace la computadora es va a los valores de fábrica que le pusieron en el momento donde se instaló y se programó todo el dispositivo. Entonces no son los valores ideales para cualquier movimiento del acelerador. Vemos que yo lo piso, en realidad lo que estoy haciendo es cambiar la señal que está recibiendo la computadora, entonces sabe cuánto lo piso. Si vos desconectás el sensor, la computadora nunca sabe cuánto vos pisás, sino que hace más o menos un estimativo de cuánto estarás pisando el acelerador, pero nunca es adecuado. Así que si tenés el problema, cambialo. No es una cosa muy difícil, ya viste cómo hacerlo. Si te quedó alguna duda, te quedó algún problema, no sabés cómo encararlo, qué herramientas necesitas, escribilo, ponelo en los comentarios, voy a tratar de responderlo, sea como sean. Siempre que tenga algún momento libre voy a tratar de contestarlo. Así que no cuelgues con eso y trata de mantener tu auto lo mejor posible.